Viajando por el mundo, descubriendo nuevas tierras, escuchando las historias sin fronteras. Un podcast que te lleva de cocina y padre, viviendo en el extranjero sin dejar atrás. Buenos días, buenas tardes o buenas noches desde donde sea que nos escuches. Bienvenido, bienvenida a este podcast, donde te contaremos historias reales, historias sin fronteras. Si aún no nos has escuchado antes, te recordamos que somos dos amigos mexicanos viviendo en el extranjero y desde Inglaterra para el mundo. Yo soy Zaret. Y yo soy Arturo. Y esto es Archivo Mexa. Muy bien, pues bienvenidos. Como dice Zaret, aquí andamos en otro archivo. En esta ocasión tenemos el gran honor, gusto y placer de contar con Cintia. Ya hemos mencionado a nuestra querida amiga Cintia en otros episodios, porque ella fue muy importante para nuestra llegada acá a Inglaterra, ¿no? Bueno, sobre todo para Zaret a Inglaterra, para mí a Coventry, ¿no? Yo ya tenía un poquito de experiencia aquí en Inglaterra antes de venir a Coventry, pero bueno, fue la buena fortuna de encontrarnos en un grupo de Facebook, la verdad, buscando la pachanga para el Día de la Independencia. Así creo que empezó todo, ¿no? Así es. Que mi pareja Merit estaba buscando dónde celebrar, se encontró con Cintia. Ya no se celebró, creo, el Día de la Independencia, ¿sabes? Pero hicimos otras cosas, hemos sido amigos desde entonces, que ya son varios años. Y el tema que les traemos hoy, el archivo de hoy, está relacionado con lo que veíamos la vez pasada. La vez pasada estábamos platicando sobre cómo trabajar en Inglaterra, cómo fue nuestra primera chamba por acá. Entonces estábamos platicando sobre requerimientos, cómo es trabajar en la academia, cómo es trabajar en la industria, las vías por las que uno puede venir a trabajar a Inglaterra. Pero no mencionamos otra alternativa que es bastante común, sobre todo para personas jóvenes terminando la universidad, empezando otra etapa, que es el au pair, que es básicamente un intercambio cultural en el cual una familia recibe a una persona que viene a cuidar principalmente a los niños, ¿no? Es como una niñera a casa, que en algunos lugares es remunerado, en algunos otros no, pero porque el principal objetivo es el intercambio cultural, ¿no? La persona que llega a este hogar a cuidar a los niños es normalmente un extranjero, y hay muchas modalidades, hay muchas formas, hay agencias, hay formas de hacerlo independientemente. Es otra vía y es una alternativa que Cintia en este caso fue quien la tomó. Entonces nos vamos a adentrar en la experiencia de Cintia como au pair, y vamos a ver cómo está esto, pero sobre todo cómo fue tu experiencia, Cintia. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, pues primero muchas felicidades a los dos por este proyecto, un placer apoyarlos y pues bueno, qué bonito que las situaciones nos llevaron a conocernos y bueno, ahora estamos aquí platicando nuestras experiencias. Sí, muchísimas gracias, Cintia, por brindarnos tu tiempo para estar acá con nosotros. Eres una gran amiga y ya hemos hablado de ti en algunos otros podcasts. Espero que cosas buenas. Sí, claro que sí, porque eres la persona que nos ha hecho conectarnos y la que realmente en el trasfondo quiero que sepas que por ti también iniciamos esto de hacer este podcast con este formato, esta forma de ser de Archivo Mexa, porque digamos que queremos regresar un poquito por medio del karma, si así se le puede decir, lo mucho que nos ha ayudado tener personas como tú en este lado ¡Ay, cuántas en el flores! extranjero. No, de verdad, porque muchos de nosotros venimos sin saber nada, sin tener idea de cómo vivir, de cómo hacerle, y buscamos gente mexicana que nos eche la mano, que nos cuente a través de sus anécdotas, de sus experiencias, nutrirnos y comenzar a hacer, ahora sí que nuestras herramientas para vivir aquí y tomar el día a día. Entonces, queremos retribuir de alguna manera con este podcast lo mucho que nos han ayudado todas estas historias que nos han contado, estos tips, estas recomendaciones, y pues vaya, tú eres una de las personas que más nos ha marcado, bueno, al menos a mí más me ha marcado aquí en Inglaterra. Bueno, pues aquí todos los que escuchan este podcast, pues quédense porque aquí está la mera carnita que se necesita, ¿ah? Sí, cierto. Y bueno, así como dijo Arturo, bien au pair, bien olala francés, explícanos, ¿qué es esto de au pair? Porque, bueno, tú llegaste aquí, me contaste que llegaste aquí a Inglaterra
siendo au pair. ¿Cómo está eso? Sí, bueno, hay aquí un disclaimer muy grande que toda la información que voy a decir fue de hace 6 años. Obviamente todas las reglas han cambiado y muchas cosas tal vez ya no sean aplicables, pero bueno, es parte de la experiencia. Pues yo tenía 26 años y como las opciones anteriores que has manejado, no estaba yo en una posición económica para pagarme estudios en el extranjero. Mi escuela no estaba registrada para estudios en el extranjero. No podía yo tener un talento, o bueno, no tenía un talento súper especial que me llevara a cruzar fronteras. Y bueno, pero estaba en mí esa curiosidad de irme. Entonces vi esto como una opción, que era ya mi última opción porque tenía 26 años y para hacer au pair en teoría, más que nada en Estados Unidos, es hasta los 27. Entonces, pues ahora sí que tomé el último tren y me embarqué en esa aventura. Una duda, Cintia. ¿Viste la posibilidad de hacer un estudio de posgrado también? Sí, lo que pasa es que mi escuela es la Universidad Tec Milenio del Tec de Monterrey y en mi estado no era tan famosa. Nos enfocaban mucho a ser emprendedores y trabajar desde que estabas en la universidad. Entonces, más que nada, yo entré como en una posición de no me gusta mucho mi trabajo, me niego a hacer esto toda la vida. También necesitaba yo el inglés, eso era un tema muy importante. Y bueno, la cosa es que cuando tú ya trabajas, aunque yo me metí a cursos de Interlingua y Harmon Hall, pues siempre pasaba el jefe diciéndote, bueno, te puedes quedar, voy a hacer una junta, esto, y pues pasas la escuela como una segunda prioridad, y pues eso siempre lo iba postergando, entonces no crecía yo dentro de la empresa por ahí ese inglés que me atormentaba un poco, entonces dije, bueno, me voy a dar un año sabático, porque mi mamá era maestra, entonces ella me metió antes a la escuela, yo soy de septiembre, y entonces siempre tuve un año ahí extra y dije, bueno, es ahora para ocuparlo. Muy bien. Y bueno, pero entonces, el programa del au pair opera en muchos países, ¿no? Obviamente Francia es el que inició con esto, ¿no? Si no me equivoco. Pero, ¿qué fue lo que te llevó a decidir Inglaterra y no otro país, no Estados Unidos? ¿Qué te llamó de acá? Aparte del clima, la comida y las sonrisas Bueno, maravillosas de los ingleses. yo llegué aquí por El otras clima. decisiones, la verdad. Yo supe de este programa de au pair porque, bueno, como les digo, yo estaba trabajando mis primeros años de trabajo, tenía 25, 26. Para ese entonces, mis otros compañeros apenas estaban graduando porque yo estudié en un sistema de 3 años, la universidad, entonces todo fue muy rápido. Y vi a una ex compañera de la universidad que pues estaba viviendo sus mejores años en Nueva York y pues le pregunté cómo le hacía y me platicó del programa. Entonces ella me referenció con una agencia, esto para Estados Unidos. Pero en aquel entonces Donald Trump empezó a postularse como presidente y por ahí me parece que hubo un tiempo que se cancelaron todas las visas para mexicanos, cuando empezaba como algo del muro. O sea, te estoy hablando de hace 5 años. Entonces, todas las visas de au pair fueron las primeras que pararon, pero pues yo ya tenía ahora sí que la curiosidad y el piquete de irme. Entonces ahí pues descarté totalmente Estados Unidos porque pues no tenía ni siquiera una visa como turista, porque bueno, lamentablemente muchas chicas solo se van con la visa de turista. Tú necesitas sacar una visa de au pair como tal, hay una sección porque tienes un salario, pagas impuestos y tienes derecho a una seguridad social. Esto en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo ahí me metí a foros de internet, me empecé a investigar más del tema y dije, bueno, mi fin es aprender inglés, que otros países hablan inglés, a donde me pueda ir. Y bueno, estaba la oportunidad de Australia, Inglaterra y me parece que había una en Canadá también. Pero bueno, decidí así de Tin Marín, Inglaterra, y pues así fue que terminé por acá. Muy bien. Sí, porque yo también creo que cuando estábamos hablando de los posgrados y demás, yo también dije, bueno, Estados Unidos como que no me llama la atención tanto, no es como, a pesar de que las universidades son muy buenas y la gente es muy buena, eso, las políticas migratorias y no sé, bueno, tenemos ahí sentimientos encontrados Sí, con siento que ahí hay un el estigma, vecino del pero norte. Sí, claro, o sea, en cuanto a personas, o sea, todas las personas que he conocido de Estados Unidos son maravillosos. Mi ex jefa es de Estados Unidos y es increíblemente noble y me ayuda muchísimo. Pero sí, también lo pensaba y dije, bueno, es que
en mi caso yo dije, bueno, sí, Inglaterra se ve más interesante, tiene más cultura, tiene más historia. Está Europa a 2 horas en vuelo, o menos. Este, y sí, sí, yo también dije, bueno, como la política migratoria de Estados Unidos no es también la más favorable para nosotros los mexicanos, pues sí, también me decidí por venir por acá. Bueno, muy bien, Cintia. Y entonces, a ver, cuéntanos un poquito más sobre cuáles eran tus expectativas al llegar. O sea, cuando te apuntaste a esta cosa del au pair, tenías, obviamente, pues toda la información que encontraste, lo que investigaste, todo esto que estabas ya más o menos consciente de todo, pero obviamente, pues la realidad puede ser muy diferente a lo que uno se espera, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esta parte? O sea, ¿cómo estuvo esta parte de la expectativa contra la realidad? Bueno, yo creo que como mexicanos lo único que tenemos más referencia es Estados Unidos o América en general. Y como te contaba antes, mi primera tirada era irme para allá, pero bueno, por situaciones políticas y eso, terminé yéndome para acá y literalmente como, ahora sí que, pues sin información ni nada, lo único que sabía era pues de la reina, que eran así como muy elegantes, del té, como, ya sabes, el típico estereotipo que a uno le llega en el nivel que uno tiene, ¿no? De la televisión y esas cosas, porque estamos hablando de un México que yo crecí sin internet, no sé, mi ventana al mundo era MTV, entonces pues lo único que yo tenía un poco era la música de aquí, que pues bueno, tenía mucho auge. Y bueno, la verdad es que de au pair, a mí siempre me gustaron los niños, lo tengo yo en la naturaleza. Mi mamá es maestra, a veces me iba a su clase, le ayudaba con los niños. Ya sabes, creces con familias con muchos primitos y esas cosas, pero yo jamás pensé en que iba a estar con los niños casi 24/7, porque pues al vivir en su entorno y con ellos, esa parte como que yo no la llegué a procesar, ya que estaba en la casa, pues eso me cayó un poco pesado, pero bien, pues de expectativas la verdad es que yo dije, me voy a dar un año sabático, voy a vivir y a desestresarme porque pues la universidad yo tenía beca, tenía que sacar muy buenas calificaciones y después trabajé a full, entonces realmente nunca tuve esos años locos universitarios y dije, bueno, me voy a dar este año, voy a aprender inglés, voy a regresar y voy a buscar un trabajo senior. Esa era la única expectativa que yo tenía. Pero Y, sobre la oye, cultura, ajá, sí, Cintia, por ejemplo, en cuestión de cultura, pues los niños de México están acostumbrados, bueno, las familias mexicanas es una cosa, pero aquí las familias inglesas, ¿tuviste ese choque cultural con los Bueno, niños? o sea, en términos de expectativas, literalmente mi única ventana al mundo cuando yo estaba en la primaria era un atlas en donde veías el mapa y literalmente veías así los países como Europa, todo pues muy elegante y esas cosas. Esa era mi única expectativa del país. Yo me aventé con un salto de confianza, ni siquiera investigué, no, pues no quería yo empezar a estresarme por las cosas. Sabía que el inglés era un poco más complicado, pero bueno, la realidad... en mi caso, yo tengo un extraño amor por la India y la cultura de la India, entonces yo escogí una familia que fuera de ese origen. Mm. Y para mí, según yo, la transición iba a ser más fácil y yo iba a aprender de ellos y bueno, a seguir con este amor, porque pues cuando tú tienes como esa disposición de aprender, las cosas pues fluyen más. Entonces, eso era lo único que me tenía más emocionada y era lo único que yo sabía, que ellos eran de la India. pero esto, bueno, eran de la India, pero ¿en qué ciudad estaban ellos? ¿En Londres? En rugby. Ah, en Rugby, ok. Bueno, eso no está tampoco tan lejos de aquí, es igual el centro, más o menos hacia el centro geográfico de Inglaterra, para los que no se saben toda la geografía, ¿no? Ujú. Eh, y bueno, entonces, pero a ver, ¿y cómo fue el proceso? O sea, ¿te entrevistaste con ellos? Decías Sí, que era como una especie de Tinder, pero, sí, pero es después una de esa especie de etapa, Tinder, pero de familia, entre tú, tus gustos y ellos hacen un match y tienen entrevistas, videollamadas y cartas, porque bueno, la familia me tenía que mandar una carta de invitación para yo pasar un poco migración. Entonces, pues me hizo una entrevista y pues yo ya estaba un poco ahí en los grupos de au pairs y varias decían, bueno, diles que te enseñen tu cuarto, diles dónde vas a dormir, pregúntales esto, ¿no? Y pues ya, simples 2, 3 preguntas, ok, tal día llego y así, lo más difícil fue pues hablar con mi mamá y explicarle que pues ya tengo 25, 26, ya tengo el trabajo de mis sueños, check, ya soy independiente, check, me compré mi carro, check, y pues no soy feliz. Voy a check. dejarlo todo, voy a dejarlo todo y me voy a la aventura sin saber qué me espera.
Y bueno, eso solté la bomba un 25 de diciembre y el 6 de enero ya estaba aquí Oh, en Inglaterra. O sea, no le diste nada de tiempo para procesarlo. ajá. No, o sea, literalmente a nadie. Fue así como un día antes, nos vemos, bye bye. Era más como la emoción de, ay, ya bien quiero yo darme en verdad un break, como que toqué un poco de fondo en México, entonces decía, ya, la única oportunidad que yo veo de salir es escapar lejos, donde nadie me conozca y empezar de cero. Entonces, con esa emoción y esa ilusión fue que yo llegué aquí. Ya. Y bueno, y cuando llegaste aquí, ¿cuánto tiempo te duró esa ilusión? Bueno, yo llegué en enero, el clima estaba horrible. Sí. Enero. Oh. Los niños que yo cuidaba eran gemelos, entonces eran sus personalidades muy polares. Digamos que el favorito de la mamá era el más enfermizo, el más lento, el favorito del papá era el más travieso y entonces se peleaban y ahí había cosas. Todo eso, ¿no? Aunado de que pues yo me imaginaba que pues es que tú no sabes qué tan grande o qué tan lejos está el país, cómo está conectado y todo, y pues yo me imaginaba que iba a estar viendo el Big Ben todas las noches. Y pues vivía casi en un pueblo bicicletero, digámoslo así. Entonces, pero bueno, las condiciones en las que yo estaba no eran las mejores. Mi día libre era un miércoles, yo trabajaba los fines de semana. El clima estaba horrible, el sol se ocultaba a las 3 de la tarde. Pero pues era más como mi intención de disfrutarlo porque decía, ya dejé toda mi vida en México y estoy aquí, tengo que echarle ganas, ¿no? Entonces pues yo dije, bueno, yo quiero aprender inglés bien, empecé a hablar con toda la gente que conocía, empecé a agarrar el periódico, empecé a explorar todo. Siento que la actitud positiva me duró, yo creo que por lo menos 4 meses, sí, bien, al 100. Bueno, Oye, por lo y menos. hablando del inglés, por ejemplo, o sea, ellos eran de la India, pero ¿qué tan bien tenían su inglés? O sea, yo tengo curiosidad de si hablaban un inglés así como británico o con acento indio o si les entendían. El problema de las personas políglotas es que ellos no se dan cuenta que hay alguien más en el cuarto. Por ejemplo, los padres hablaban hindi y luego le hablaban a los niños hindi inglés y luego a mí inglés. Entonces, pues tú tenías que cachar un poco. Y lo que hacen en la India es que si no saben un poco las palabras, lo vuelven a mezclar con el inglés. Entonces, ya uno empieza a entender. Hay una teoría en un libro que dice que la gente puede entender cualquier idioma como los comandos, como si los perritos, sal, entra, come, sal. Entonces, esos comandos yo ya los tenía al 100 entendidos en inglés y con eso me bastaba para sobrevivir. Ya después, pues sinceramente a veces desconectaba yo y no hacía gran plática porque, pues como todo, ¿sabes? Dos mujeres en una casa se presta mal, si hablas con el esposo, si hablas con la esposa, si se te salen a ti cosas. Entonces yo decía, ay, mira, ya los niños, termino, me voy a mi cuarto y veía películas. Literalmente esa era mi vida. ¿Y qué tal los niños? Los niños iban a la escuela aquí, entonces supongo que su inglés era a lo mejor algo más cercano al inglés británico, ¿no? ¿No te comunicabas más con ellos que con los padres al final? Bueno, a ver, déjame contarte de la familia. Ok, la familia era de la India, ya estaban en unos 12, 13 años de casados. La mamá estuvo trabajando en la embajada de la India en Londres, tuvieron muchos puestos de poder en Londres porque pues ella hablaba muy bien inglés. Ella rondaba como en los 40 y tantos. El padre viajaba diario a Londres, es decir, él se paraba a las 5 de la mañana, iba en su carro, iba a la train station, a la estación de tren, y de ahí tomaba el tren a Londres y regresaba hasta las 7, 8. Los niños iban a la guardería 2 días, iban a sus clases de natación. Ellos tenían 3 años. La mamá solo quería como una mano extra para cuando fuera a comprar, porque el nivel de vida que ellos tenían era muy alto. Acababan de comprar una casa en España, había una chica que limpiaba la casa, una señora que les cocinaba, o sea, vivían bien. Uf, vaya. Y bueno, a ver, por curiosidad nada más, ¿te tocó probar comida india auténtica con ellos o...? Sí, sí. Por ejemplo, pues realmente eres una más de la familia, entonces cuando la mamá nos llevaba a visitar a su mamá, que era pues una viejita así toda de la India y hablaban hindi todo el tiempo porque pues su mamá no hablaba inglés y pues yo veía que estaban hablando de mí. Uno no tiene que ser adivino para saber que están hablando de uno. Y pues me daban a probar muchas cosas porque pues yo era la novedad y prueba esto y eso y lo otro y así. Y pues yo pues
como que tengo esa chispa de que quiero caer bien y pues ahí voy. Sí, esa parte estuvo muy bien. La otra que no estuvo tan padre es que pues obviamente eh, la familia no me dejaba comer a la misma hora que ellos, o sea, porque en la India está este sistema de castas, entonces yo era un poco parte del servicio, o no sé, cuando tenían sus brunch los domingos, pues yo les ayudaba a preparar la mesa, las grandes comidas, y me decía, pues la que era mi jefa, pues vete a tu cuarto si ya no te necesitamos, y yo, ok, yo escuchaba que toda la gente se iba, y así literalmente la charola me decía, aquí está tu cena. Pero pues no lo tomaba yo tan mal porque decía, ay, bueno, pues más tiempo para mí, y así. O sea, yo me sentía como excelsa y decía, yo no trabajo para ellos trabajan para mí, yo disfruto la casa. O sea, yo iba con esa mentalidad, pero pues sí, después de un tiempo empiezas a ver esas cosas sin esa cortina de brillitos que yo le había puesto. Claro, exacto, es lo que está también, era mi curiosidad acerca de esa parte de la ilusión, porque siempre llegamos con un velo de ideas, prejuicios, preconcebidos y la realidad siempre es contrastante, ¿no? Y sí, sí hay cosas que pueden cambiar muy rápido y otras cosas que nos tardamos un poquito más en darnos cuenta. Claro, y aparte Bien. como extranjero, no sé, te cuentan un chiste, te hacen un comentario en doble sentido, a veces despectivo, y como uno tiene esa barrera del idioma, pues no las cacha al 100% y por ese microsegundo que se tarda, pues ya el mensaje ya no llega igual. Entonces sí, esa parte siento que diluyó un poco el contexto en el que estaba. Mm, Nunca te claro. hicieron sentir mal. Pues, por ejemplo, íbamos, no sé, porque yo trabajaba los sábados, entonces normalmente era como día de ir afuera, ¿no? Y la mamá nunca me daba los planes, entonces, pues yo decía, yo estoy en Inglaterra, mis mejores outfits, y iba así súper maquillada y todo, y terminábamos yendo a un soft play, y pues me hacían que yo me fuera ahí al parque de bolas y brincara y estuviera con los niños, y yo decía, ay, qué perra la señora. Y después, pues ustedes saben, aquí como la tradición es andar en pijama y en ropa de casa todo el tiempo. Y de repente la señora me decía, ya, vamos a salir, vente, Cintia. Y yo así de, no, pero me cambio, no, ya, vámonos. Y me llevaba hacia los lugares más caros y yo me sentía súper mega mal. Y eso se notaba que lo hacía adrede, pero no sé yo ya después cómo sentirme si me arreglaba mucho en la casa, después sentía que el papá se me quedaba viendo, yo quería evitar problemas y esas cosas, ¿sabes? Que pues es parte de la convivencia, empiezas a conocer a la gente pues más profunda, ¿no? También empezaba a notar que pues había ahí problemas en el matrimonio y esas cosas, ¿no? Pero pues esas cosas que nadie te dice y que tú solamente vas viendo y conociendo. Y en cuestión con los niños, pues es complicado cuando están llorando y porque pues tú estás ahí para cuidarlos, no educarlos. Y pues la mamá escucha que están llorando, se empieza a preguntar por qué, genera un poco de tensión. O sea, obviamente yo a un niño jamás le pegaría y el niño lo único que quiere es buscar a su mamá y en este caso esta mamá se ponía en plan, estoy trabajando, es tu tiempo, así tú cuídalos. Y agarraba y se encerraba en la oficina y más el niño lloraba, más estresada yo estaba. Uy. Entonces, esas cosas, por ejemplo, a mí, pues sí me ponían un poco de, ¿qué hago aquí entonces? ¿Y cuánto tiempo aguantaste o cuánto tiempo fue esta situación así? Experiencia. Bueno, fueron 4 meses hasta que pasó una situación que si quieren se las contaré. Claro, pues para eso Sí, estamos aquí, para cuéntanos. escuchar el chisme de Pia Pa. Este A ver, chisme sí está bueno. a ver, pues Bueno, espera, no, no es para entender, o sea, ¿cuál era? O sea, cuando tú llegaste tenías como un periodo ¿De prueba? preestablecido, ajá, o había un periodo de prueba o un preestablecido, tenías hasta cierto tiempo máximo para quedarte o cómo era? bueno, o sea, yo literalmente me vine con mi tiempo de ¿cómo se llama? Mi tiempo de turista. Literalmente me vine solo con mi pasaporte. Yo le expliqué a la mamá que yo podía estar ahí sin problema. El salario que me daban eran 60 libras a la semana, que era solamente, aquí le llaman pocket money, no era el dinero con el que yo podía sobrevivir, No, realmente. sinceramente. Y pues realmente eso yo lo hice por intercambio cultural y por aprender el inglés. No vine yo aquí a hacer dinero y ese dinero no era suficiente para vivir o sobrevivir. No, para nada. Ajá, Ujú. entonces durante esos 4 meses me fui a París y me fui a Irlanda. Entonces por ahí tenía unos días extra. Yo me vine con un boleto que se llama Suplo de Aeroméxico. Entonces, pues bueno, yo decía, ya si me va mal, mañana buqueo y me voy a México.
Wow. O sea, entonces tu plan era quedarte por lo menos 6 meses, que es lo de la Sí. visa de turista, pero entonces algo interesante pasó ahí en los 4, ¿no? O sea, ¿qué fue? Sí, Sí, bueno, porque 3 y medio, 4 por ahí, así. Bueno, ya les platiqué el background de la familia. Obviamente el papá pues llegaba súper estresado de Londres y pues una vez llegó muy, muy tomado. Los niños estaban súper mimados y como les digo, pues eran gemelos y cada papá pues ya había tomado su favorito. Y el papá decidió comprarle unos Legos, que no entiendo por qué niños de 3 años deberían de tener Legos, pero bueno. Obviamente los niños emocionados lo abren. Estaba yo solo con la mamá, lo abren y empiezan a armarlo y el favorito del papá, se perdió una pieza y le montó un drama a la mamá, así que la mamá terminó así gritándole al niño, diciéndole, ya me tienes harta, porque en verdad, o sea, nos dolió un montón la cabeza. Llegó el papá ya tomado, y pues yo creo que ellos hablaron y la mamá le contó la situación, pero todo esto te estoy diciendo que eran como las 8 o 9 de la noche y yo estaba limpiando los juguetes de los niños, porque pues eso es como que parte de tus labores, ¿no? Y entonces el papá me empezó a decir que el juguete, que dónde estaba y no sé qué, y ya yo con mi inglés muy pequeño le dije, es que lo tiraron y no sé dónde quedó. Y ya como que el papá me empezó a gritar que hay que buscarlo, que cómo es posible, que no sé qué, que le hice pasar un mal momento a su esposa. Y yo, o sea, es que yo he bloqueado un poco eso, pero yo solo me acuerdo que le dije, sí, no hay problema, ahorita lo busco. Y fui a la cocina a buscar algo para barrer el piso o no sé qué. Total que el papá se fue a su oficina y bla, bla, bla. Y al otro día era mi día libre. La mamá siempre es muy insistente en, Cintia, es tu día libre, ¿qué quieres hacer? Y yo, a ver, yo me siento mal por esta situación. Yo me quiero quedar en la casa y estar echada y no hacer nada, pero no tenía ese derecho, sino que la mamá amablemente, porque es como una personalidad muy rara, me dijo, te llevo a la estación y de ahí pues te vas a dar la vuelta donde tú quieras. Y dije, bueno, está bien, esta señora no me quiere en su casa, ya entendí. Me fui a la estación, creo que ni tenía dinero porque la señora me pagaba casi por mes, una cosa así. Me fui a dar la vuelta al parque y a esto y a pensar ya yo más tranquila. Y yo normalmente sabía que los niños regresaban como a las 3 de la escuela, entonces dije, bueno, regreso, pero pues me meto a mi cuarto porque pues hoy no es mi día de cuidarlos. Y veo bolsas de basura afuera en la entrada de la puerta. Y la señora me dice, mi esposo me mandó un mensaje que no te quiere aquí cuando regreses de trabajar. El señor regresaba a las 4. Aquí están tus cosas. Pásate, vamos a hacer cuentas. Y yo estaba apenas procesando porque, pues, otra vez, cuando te dicen todo en inglés y tú estás ahorita como que no es cuando No. tienes una conversación en español que gritas y berreas, sino que yo así de, pero ¿por qué? Es que fuiste muy insolente y que no sé qué, y mi esposo se enojó. Y entonces, bueno, las cuentas les decía 60 por semana. No me había pagado en un mes. Y empieza, ¿te acuerdas del día que fuimos al parque y que tomaste un café? Menos 3 libras. ¿Te acuerdas de fuimos al supermercado y tú querías un aguacate? Menos 1 libra. Y menos, y menos, y menos. Y pues ya había buqueado un vuelo para ti para España. Aquí está el vuelo, lo puedes tomar si quieres. Menos 50, porque yo no voy a perder el dinero de ese vuelo. Así. Y en eso, pues a mí me empezó a caer baldes de realidad, o sea, pero no ya hay no voy. una organización que te amparara ante eso. Es Bueno, decir, en mi caso no, porque yo me vine solo con mi pasaporte. O sea, si yo me hubiera venido con una agencia, lo que hacen en Estados Unidos es que vas con la agencia que te trajo y ellos te consiguen otra familia. O sea, este es el procedimiento. Y pues bueno, la situación era yo con mi ropa en bolsas de basura, ya era tarde, y literalmente de, no sé, 300 libras que yo le echaba que me pagaba, terminé con 120, una cosa así. Entonces, pues ya poco a poco te empiezan a caer los 20 porque pues empiezas a ver oscuro, la situación te empieza a rebasar. Y bueno, en ese pueblo, en Rugby, está una central, o bueno, las oficinas centrales de Cemex, entonces yo sabía que había muchos mexicanos y en mis días libres empecé a conocer a varios y había uno que vivía cerca de mí y pues así de que nos conocimos en un supermercado, me pasó su número y le marqué y pues ya cuando empiezas a hablar en tu idioma y contar la situación, pues ya empecé yo a llorar, me llevó a su casa, él ya, o sea, casado y con hija y todo, y les platiqué la situación y, o sea, su esposa así de, ahorita le voy a ir y le voy a gritar y le voy a decir sus cosas, ¿sabes? Como cuando llegan tus papás o estás en una situación en la escuela, y bueno, eso fue lo que pasó. ¿Y si fue y le gritó? No.
No, o sea, estuvimos Ahora. ahí platicando y bueno, ya eso pasó a otras decisiones, pero después seguimos con esas otras decisiones. Y ahí fue Wow. donde decidiste, no, pues ya llegué para quedarme o simplemente no tenías todavía idea de si te ibas a regresar o cuál era tu Siento, plan B. siento que cuando estás en el extranjero tienes un punto de quiebre cuando decides regresar o decides continuar. Ese fue mi punto de quiebre. O sea, yo dije, le platiqué la situación al este chico, le dije, no, no importa, yo tengo un suplo, yo me regreso mañana a México y me voy con la cola entre las patas y ya, o sea, mi sueño pues se quedó aquí, lo disfruté, yo consigo trabajo en México y vuelvo a rehacer, sabes, como de las cenizas. Y ya sabes, cuando tienes esos momentos, 5 minutos de un speech que te levanta, bueno, esos fueron los 5 minutos que cambiaron mi vida. Lo que me dijo este mexicano fue, no, tú tienes que seguir porque tu sueño no se acaba aquí. O sea, tú tienes que irte a Londres, tú veniste aquí a conocer, tú veniste aquí a hablar inglés. O sea, todavía te queda tiempo, aprovéchalo, ya dejaste toda tu vida allá en México, ¿a qué te vas a ir ahorita? Y pues ya entre que sí, que no, él me echó la mano y le estoy eternamente agradecida a buquear un hostal y a buquear mi tren para Londres. Y ya, o sea, la cabeza te juega muchos juegos, la cabeza te puede traicionar mucho, pero también ahí está el único poder que te hace salir adelante. Yo me acuerdo caminando a la estación, llorando, con frío, y yo ya no tenía manos para cargar mis bolsas y tuve que dejar así, literalmente una bolsa en la estación. O sea, ya ni siquiera vi lo que tenía porque ya no podía, o sea, físicamente yo ya no iba a poder llegar a Londres así. Y bueno, llegué a Londres, encontré el hostal y en el hostal donde me quedé fue cerca del centro, que es de los mismos hostales donde se quedan los homeless. Y ahí fue así, otro punto en que yo dije, ¿cómo terminé en esta situación? O sea, literalmente yo vi pasar una rata fuera de la cama, traía yo mis cosas, había un señor fumando y mi mamá llamándome, hola hija, ¿cómo estás? Yo ya no pude, o sea, no podía, saqué fuerza, sí, mamá, todo bien, no sé qué, terminé de hablar con mi mamá y empecé a llorar así, literalmente por todo, o sea, de esas veces que lloras por las decisiones que tomas, por cómo terminaste ahí, por cómo tus ilusiones se rompieron, y ahí fue que empecé a ver todo, pues como pasa en las películas, literalmente gris, estaba lloviendo, yo tenía hambre, y todas las situaciones que te pudieras imaginar, no sabía yo cómo empezar. Y ya esa parte fue muy, muy dark en esa situación de la experiencia de au pair. Y la verdad es que, bueno, para las chicas que están o que piensan en venirse, o sea, en verdad no hay ninguna institución que te pueda ayudar porque tú decidiste venirte sin una visa propiamente y aunque te vinieras con visa, al final yo me hice de un grupo de amigas de au pairs en internet, y aunque te fueras a Francia, a Austria o así, las familias literalmente te ven pues no como trabajadoras, pero pues ok, no funciona, la desecho y que ella busque cómo se regrese a su país. Entonces, por esa parte uno está súper desprotegido y sí, cuesta mucho. Uf. Bueno, ¿y cuánto tiempo estuviste en el hostal? ¿Cuál era el plan Bueno, el después plan de era eso? buscar otra familia porque Enrique se llama, creo, el mexicano que me ayudó, me dijo, es que no hay nada como Londres, tú tienes que vivir la experiencia inglesa en Londres, estás aquí en un pueblo, no conoces a nadie, tienes que vivir los fines de semana en Londres y todo eso, ¿no? Entonces, al otro día lo que hice fue irme a una biblioteca pública y buscar otra familia como desesperada. Y pues bueno, cayó otra familia de la India Oh, y qué suerte. la mamá me escribió y me dijo, bueno, pero para esto yo era consciente que pues, porque yo me traje todos mis ahorros, vendí mi carro y todo eso. O sea, yo era consciente que no iba a ser mi Eurotrip soñado porque pues no tenía el dinero ni mi visa ni esas cosas. Entonces yo dije, bueno, pero voy a tomar una decisión. Voy a irme lo más lejos que pueda en un viaje y regresar. Y había buqueado para irme a Marruecos en una semana. Entonces la mamá esta me escribe y me dice, sí, pero tú puedes venirte a trabajar conmigo en 2 semanas o algo así.
porque la chica que está aquí conmigo tiró a mi hija de la carriola y está buscando otra familia. Y yo dije, ¿esa es la familia? Porque pues si la niñera tiró a la niña por un accidente y todavía sigue viviendo ahí, pues significa que son buenas personas. Eso fue mi único filtro. Y yo, Ok. y yo le expliqué mi situación, le dije, es que pues mira, yo estoy ahorita en un hostal, y me dice, no, ¿cómo crees? Vente a mi casa, aquí te quedas en un sillón, obviamente pues esa semana no va a ser pagada, ¿no? Y le dije, mira, está perfecto, ya que llegué a su casa, le dije, pues mi plan es irme a Marruecos, pero pues no sé si quieres cancelo mi viaje. No, 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 Cintia, tú vienes aquí a disfrutar. O sea, otra cosa totalmente diferente. Ella me adoptó como su hermana, un nivel económico más bajo, más profesional, que de verdad necesitaban ayuda. Incluso ella me pagó una semana para que yo me llevara dinero a Marruecos. Le conté lo que me había hecho la otra familia, agarró el teléfono y le dijo sus cosas en hindi, Wow. como que le dijo, o sea, nosotros creemos en el karma y lo que le hiciste a Cintia, o sea, lo vas a pagar en algún momento. Y, ¿sabes? Esas cosas que yo dije, ay, por lo menos ya no estoy sola. Sentir que alguien te defiende, ¿no? Sí. Y bueno, Que y alguien fue, está de tu fue lado. totalmente diferente de mi experiencia. Como les dije, yo amo la cultura de la India y ellos eran una especie como, no sé, como de Oaxaca, por ejemplo, que ellos se vestían tradicionales todo el tiempo, hacían sus ceremonias en su casa, me invitaban a participar, me regalaron ropa tradicional, me enseñaban a cocinar. O sea, yo realmente ahí viví la experiencia de ese intercambio cultural. Tenían 2 niñas que eran súper fáciles de cuidar, todo, o sea, creo la última vez que fui con mi hija bebé para que la conocieran. Entonces, realmente depende cada quien cómo viva la experiencia de au pair, pero sí puede ser real, muy, muy enriquecedora. Y No, los guardas como contactos, como amigos actualmente. Sí, es que se hacen parte de tus contactos, ¿no? Tú aprendes cosas de ellos aprenden cosas de ti. Por ejemplo, una vez me dijeron, no, oye, Cintia, ¿y por qué no cocinas unos nachos? Enséñanos cómo es, y así, enséñanos cosas de México, enséñale palabras en español a mi hija. O sea, ese es el intercambio que, pues, se espera de ese programa. bueno, entonces pasaste desde posiblemente lo que pudo haber sido la peor experiencia que alguien podría tener au pair a una de las mejores, Sí. con personas del mismo país, en el mismo país, diferentes ciudades, diferente estrato social, pero culturalmente y personalmente, básicamente fue una cosa totalmente distinta. Fue Sí. un Y fue tanto cambio así que yo me fui y todavía yo les ayudé a conseguir otra chica mexicana a la cual yo no conocía, pero así tipo le leí la cartilla de estas niñas son súper buenas, esa familia es súper buena, por favor no me hagas quedar mal. Y así, y después yo me hice amiga de esa chava que le pasé a esta familia y ya todos somos amigos. no, sí, y Y obviamente, cuéntanos qué pasó al final de tu... Ah, sorry. no, no, dale, dale, Sí, es que, bueno, pasa ese tiempo y te quedas, esa es la última familia con la que te quedas. Entonces, ya al final, ¿qué fue lo que te motivó? Porque pues al final te quedaste aquí. Bueno, me fui a mi viaje de Marruecos, que fue una de las mejores experiencias que tuve. Yo no había tenido esa sensación que le llaman que lo que estás viviendo es más bonito que tus sueños. O sea, yo estaba luchando conmigo para no dormirme porque era tan hermoso el cielo, estaba yo profundamente feliz. Esas cosas para mí fueron así como un abrazo al alma y que dije, bueno, todo valió la pena, todas las decisiones que tomé que me llevaron hasta aquí, hasta estar esta noche en el desierto y tener esta noche mágica de introspección. Y eso hizo como un reset en mí y después volví y dije, bueno, estoy en Londres, voy a conocer. Salí 2 fines de semana, busqué museos y esas cosas y no sé, caminando por las calles de Londres, y eso lo digo así como muy romántico, pero es que es la verdad, cuando estás en Europa, no sé, como que tu vida se romantiza más. Dije, no quiero estar sola, o sea, si estoy en Londres, no hay ni siquiera quien me saque la foto, no hay ni con quien platicar y esas cosas. Entonces empecé a abrir la gran aplicación, empecé a conocer gente, o sea, gente para salir en plan cita y mexicanos para quedar en plan hacer amigos. Entonces empecé yo a vivir una vida más así, más extrovertida. Y esa parte la verdad es que estuvo muy, muy padre, mucha locura en Londres. Y bueno, y así fue que conocí a Jacob y ya para ese tiempo
yo dije, bueno, pues un amor de verano se consiguió, check. Y ahora tengo que volver, porque pues ya el tiempo ya estaba sobre mí. Oye, y entonces ahí en estas aplicaciones conoces a tu esposo y sales con él, pero ¿fue la única persona con la que saliste? No, salí con varios, en la aplicación, o sea, ¿cómo explicártelo? En el mundo de au pairs hay muchos grupos de Facebook, entonces normalmente las latinas y la gente de habla española pues siempre se junta, entonces normalmente era irnos a ver como a las 11, comer un cafecito, platicarnos de nuestras citas que tenemos, ver los perfiles de los chicos, y después de ahí, pues cada quien se iba hacia su cita, ¿no? Porque pues, se habían quedado de ver a las 4 de la tarde, porque cuando estás en Londres, pues ya que sales de la casa, ya estás todo el tiempo en la calle. Entonces nos veíamos como de 11 a 2, veíamos, caminábamos, turisteábamos, y ya como a las 4, pues cada quien se iba a sus citas, y ya el domingo, pues ya varias decían, ay, no, pues me quedé a dormir con el chacal, no, pues yo esto, no, y así, ¿no? ¿Sabes? Como el gran chisme. Y bueno, gracias a eso, pues yo me puse las pilas porque varias se pusieron en situaciones de peligro, varias pues tenían miedo de quedar embarazadas, varias necesitaban la píldora de emergencia, entonces yo ahí reflejándome en otras personas los problemas que podían estar, porque pues las enfermedades, cualquier cosa, yo puse pues ciertos límites al salir en los dates, ¿no? Para mí pues siempre en un lugar público, no tan noche, que no haya alcohol, más que nada porque pues si te vas a un lugar te pierdes, y la verdad es que yo soy muy despistada con mi teléfono, se me acaba la pila, no tengo internet, ¿cómo me regreso a la casa? O sea, ese era mi mayor miedo en términos de las citas. Entonces para mí hasta ahí era mi límite. Ok, salimos, cafecito, platicamos y ya. Y la verdad es que en términos de citas, yo no era una candidata muy interesante en el sentido de, bueno, ¿y tú qué haces aquí? Ah, no, pues soy niñera, soy mexicana. Y así, como que poniéndome un letrero que dice, amor de mi visa. No sé, como yo sentía que esa era la percepción que tenía la gente con la que salía. Entonces, pues también como que yo no me metía mucho a conocer a las personas, solamente era así de, ok, pues vamos a platicar y a pasándola bien. Muchos estudiantes, muchos que trabajaban en restaurantes, y digamos que ese era como que el rango de la gente que yo conocía. Entonces tampoco no era como que, ay, el super príncipe azul que ahorita pues me va a dar la plática interesante o que voy a aprender cosas, hasta que, bueno, conocí a Jacob, ¿no? Pero, Sí, cuéntanos tu historia de amor. pues... Es que les digo, yo soy muy despistada, entonces normalmente cuando abres el Tinder, pues tú estás platicando y pásame tu WhatsApp. Y literalmente yo los guardaba como Tinder 1, Tinder 2, chico Tinder 2. Y se me iba, literalmente se me iba. Entonces, ya que es viernes en la noche y que quieres, es que hoy las opers somos... Y que quieres salir con alguien y dice, o sea, una amiga me dice, ¿y para qué pagas tú tu comida si puedes estar con un chavo, platicar bien y pues a lo mejor, no que te pague todo, pero pues te invito a un cafecito y así, o sea, en plan, tener algo que hacer? Entonces, pues los viernes era cuando yo veía, ok, chico 1, chico 2, ¿quién quiere salir? Obviamente ellos no sabían, ¿no? Pero ya les escribía, y bueno, le escribí a Jacob y me dijo, ay, no, pues es que estoy en Italia con mi familia. Y yo dije, ay, o sea, esas pláticas que uno jamás imaginó tener. El chico fresa. Ajá, entonces dije, bueno, pero me dijo, bueno, pero te escribo cuando vuelva. Yo, ok, entonces ya, ok, salir con chico 3. No sé, me fui por un café con otros chicos y así. Entonces un viernes que yo dije, bueno, ¿y cuál va a ser el plan para este fin? Y Jacob me escribió y me dijo, ya volví, ¿quieres ir por un café? Y yo, bueno, se siente bonito cuando ellos te invitan. Y ya, o sea, quedamos de vernos en un centro comercial cerca de donde yo estaba, y empezamos a platicar. A la fecha, yo te lo juro que le pregunto a mi esposo y le digo, ¿cómo fue que duramos 3 horas platicando y yo sin hablar muy bien inglés y tú solo escuchándome? Porque literalmente él casi no hablo, solo me escucho, ¿no? O sea, le platiqué toda mi vida, mis temas personales, profesionales, lo que me había pasado con esta familia y bla, bla, bla. Y de ahí dijo él, ya se está haciendo noche y ya tengo hambre, vamos a un restaurante. Y yo creo que eso fue lo que dije, este no es cualquier chico, porque pues igual ahí en el café se hubiera muerto la cita, ¿no? Sino que él dijo, ¿has probado
es que justo venía de Italia y me dijo, ¿has probado la pasta carbonara o algo así? Le dije, no, a mí solo me gusta el espagueti Alfredo o algo así. Le dije, me dijo, El espagueti rojo de Navidad, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, él me llevó ya a un restaurante italiano y todo eso. Y eso para mí me sacó como de mi rutina, porque pues cuando eres au pair, literalmente no sales de los Waterspoons o de restaurantes de esos niveles. Solamente vas, tomas algo, comes comida del supermercado. O sea, estás en ese nivel y pues que a mí me hayan llevado, no me impresionaba el restaurante o el dinero en sí, pero no sé, la actitud. La atención. La atención. Ajá. Y así fue que lo conocí y que fluyó. Y una vez, por azares del destino, le dije, ya me tengo que ir. Y me dice, ¿para dónde vas? Y le mostré la dirección de la mamá. Y me dice, mi amigo vive cerca de ahí, vámonos en un Uber juntos. Y entonces ya como que se volvió un poco costumbre que él iba a ver a sus amigos, seguramente, y ya me decía, ay, estoy por el rumbo, vamos a pasear al parque o cosas así. Entonces, como esa iniciativa que él tuvo, fue lo que, pues a mí me fue enamorando, la verdad. ¿Y cuál fue su respuesta? O sea, ¿qué fue lo que te dijo cuando le preguntaste cómo habían durado 3 horas sin que él hablara y tú medio explicándote en inglés? Bueno, o sea, la versión romántica de él es que, ay, me perdí en tus ojos y así. Ay, por favor. Pero ya, o sea, ahorita que ya estamos 5 o 6 años de casados después, me dice, mira, yo ya desconecto porque hablas como si fueras así un chorro de agua que se te sale hasta por los codos. Dice, no, yo ya desconecto mis oídos. Oye, y bueno, Jacob, para los que nos escuchan, pues Jacob no es un británico, no es un indio, es un alemán, ¿cierto? Sí. Entonces, o sea, ¿tú tenías algún concepto de cómo, o bueno, algún estereotipo o algo así similar a cómo eran los alemanes? ¿O te esperabas que fueran así, que fuera Jacob? Porque yo, por ejemplo, tengo como que... yo siento o veo los alemanes como gente, bueno, los veía como gente fría, como muy serios, como, ya sabes, incluso hasta el idioma suena como que te están regañando, ¿no? y no sé, o sea, ¿cómo fue? Porque ya yo conozco a Jacob y es una persona pues muy, muy amable, muy tierna, porque lo he visto en su etapa como papá, pero la verdad es que sí siento que a lo mejor como mexicanos tenemos un concepto de cómo es una persona de estos países y no entró ahí un choque cultural con él desde el principio. ¿Cómo fue esa relación que se fue dando? Ya que yo estaba más relajada en Londres, yo tuve como un mini reto de sacarme fotos o hablar con personas de diferentes países. Logré juntar como 33 países diferentes. Conocí a un señor del autobús, no, yo soy de Eritrea, ok, ¿y dónde está? Y platícame. Eso fue para mí una universidad gratuita. Conocer la cultura. Por ejemplo, conocí a otra persona de Hong Kong y me dice, ¿tú sabes lo que pasó en Hong Kong en el 2000 no sé qué, cuando el gobierno tomó la ciudad y empezaron a pelear y por China y no sé qué? Así, unas clases de historia, de geografía, de antropología gratis. Entonces, pues bueno, yo estaba viviendo mi fantasía y conociendo y aprendiendo del mundo. Entonces, cuando Jacob me contó de Alemania, pues yo le solté todo, ¿no? Todo lo que yo sabía, pues de literalmente, los nazis, ¿no? Ajá, de los nazis, de los campos de concentración, lo que a uno le enseñan en la escuela de la historia, ¿no? Y siento que la diferencia es cuando ves una persona que ha viajado y que ha salido, que no se lo toma personal y que sabe que a lo mejor su país es conocido por eso, pero que hay muchísimo más cosas, ¿no? Entonces, pues Jacob me escuchó respetuosamente y me explicó mis dudas. No fue como... Y cuando yo le volteé la pregunta y le dije, bueno, ¿y tú qué sabes de México? Yo me esperaba, como siempre, todos, que las drogas, que los narcos, que los sombreros, que los tacos, que no sé qué. Y él me dijo, pues se ve que son buena onda porque una vez en un aeropuerto conocí a la selección mexicana, yo creo que estaban de viaje para algo, dice, y nadie se quería sacar foto con ellos porque pues creo que estaban en un país europeo, no eran tan famosos, o sea, te estoy hablando de hace 5 o 6 años. No, que él los conoció hace como 8 o 10 años. Entonces, dice, no, pues ya, eso fue mi acercamiento con México. Y yo, ok, y o sea, me causó mucha curiosidad cuando
encuentras una persona que rompe con todas tus barreras, y en ese caso Jacob fue eso, en esos primeros encuentros. Wow. Y después, ¿cómo fue evolucionando la relación? Porque, pues ya es una relación estable ahorita, ya tienen a Meli, que es su hija, está creciendo, va a la escuela, están bien organizados como paz, pero ¿cómo fue? O sea, después de salir, ¿qué sigue? ¿Cómo escaló a que se convirtiera en tu marido? Ajá. Bueno, esa es otra cosa, por temas de las amigas au pairs, los romances no son como en México de, bueno, estás saliendo por 2, 3 años, sino pues que son muy intensos, ¿no? No sé, sales con un chico 2, 3 veces, ya te quedas a dormir con él, o sea, claro, no fue mi situación. Y de repente pues ya están viviendo juntos porque a lo mejor a la chava la corrieron de la casa de su familia au pair o se van a pasear o algo que pasa. Entonces, normalmente las relaciones con mis amigas de au pair eran así un poco intensas, que en México pues no te esperas que avance tan rápido, ¿no? Pero pues estaba este tema de las visas también y yo me voy a ir y no sé qué. Entonces, para mí el tema con Jacob era pues sinceramente un romance de verano, porque yo decía es que entre más se va a enamorar, más le voy a romper el corazón porque me voy a ir. Y yo postergué mucho el decirle, es que yo ya me tengo que ir, porque pues no quería vivir con esa culpa, ¿no? De que me diga, ay, bueno, ya te voy a cortar o así. Sino que le dije como un mes antes o 15 días antes, no me acuerdo. Y ese mismo día él buquea un vuelo para México. Wow. Entonces, bueno, pues yo, o sea, aparte, él estaba escondido de mis redes sociales porque cuando estás en el extranjero, pues no es de que tengas doble vida, pero pues ahora sí que nadie comparte sus momentos oscuros, sus momentos grises. Yo no me iba a sacar una selfie aquí en el hostal con la rata. Con la rata. Ajá. ¿De qué país es esa rata? Sí, entonces, por ejemplo, pues cuando mis amigas au pairs pues salían con sus grandes salidas, obviamente pues no lo publicaban ellas muy monas en el lugar y su Eurotrip, pero no el patrocinio, ¿no? Entonces, en ese entonces Jacob estaba ahí un poco underground de mi vida, de mis redes sociales, ni siquiera se había mencionado en mi casa. Entonces, pues ahí yo sentí el balde de agua fría y dije, ¿cómo? Ya me vine en la aventura y cómo voy a explicar en mi casa que, pues que ahora regreso con compañía, ¿no? Con novio. Sí, entonces, bueno, eso fue otra cosa también, porque aquí en Inglaterra, o bueno, en Europa, tú empiezas a salir con alguien y empiezas a salir y se vuelve una rutina. Y después ya se empieza a quedar esa persona y empiezas a vivir con esa persona. O sea, todo es como muy natural. El casarse y eso realmente no lo hacen tanto. O al menos, por ejemplo, en Inglaterra lo hacen más por un tema de deducción de impuestos. Pero esta cosa de ¿quieres ser mi novia? Y el gran cartel y esas cosas, eso es muy latino o muy mexicano. Entonces, pues yo decía, o sea, estaba yo saliendo con Jacob y yo de repente veía ahí mi Tinder y decía, bueno, pues es que yo no sé, o sea, con este chico ya llevo saliendo tres veces y no sé cuál es mi situación, ¿ok? ¿Qué somos? Oye, ¿qué somos? Sí, y él empezó a investigar cómo es en México y pues ya un día me llevó al cine, vimos la película de Dory que estaba buscando a su familia, yo así llorando. Y ya me pidió ser novios, así como en México literalmente. Entonces eso, por ejemplo, que se tomen esas atenciones, pues es muy valioso. Y bueno, entonces ya con eso ya éramos formales. Él así, muy don Juan, me dice, mira, ya voy a borrar la gran aplicación porque pues ya encontré lo que quería y no sé qué, ¿no? Y yo dije, bueno, pues también, o sea, es un compromiso, ya poco a poco va tomando forma esto. Y cuando les digo que me voy a México, él buquea. Ya para esto yo tenía que regresarme a México para finales de octubre. Ajá, como 28 de octubre más o menos por ahí. Y entonces Jacob dijo, bueno, yo voy para Navidad. Y yo, no, Navidad es muy personal. Ajá. Yo no puedo que tú estés en Navidad. Bueno, enero. No, pues es que en enero no hay nada, que vas a ir. Y ay, ya, febrero. Y ándale, que febrero. Total, que la despedida de telenovela, como no se imaginan, yo creo que eso también es un golpe de realidad porque cuando tú estás viviendo en el extranjero van siendo capítulos, no sé, este fue mi capítulo de vivir en Rugby, mi capítulo de Londres y estar con Jacob, entonces
esa parte de soltar, porque sinceramente yo no sabía si iba a volver o no. Entonces, ese era un miedo que yo tenía y que pues no se lo compartía a él. Y aparte, él dejarlo súper enamorado, yo así la más rompecorazones, porque yo dije, a lo mejor no va a venir. O sea, de aquí a febrero, ¿qué tanto puede pasar? Entonces, ya la despedida tan intensa que ahí fue que yo tuve que aceptar que yo sí estaba también muy enamorada de él, porque pues yo estaba, pues no en negación, pero diciendo, ay, bueno, pues ahí estamos, pero a ver qué pasa. Pero fue en esa parte cuando nos separamos que pues me di cuenta que ya también yo estaba muy enamorada. Regreso a México y yo soy de planear muchas cosas. Yo había escuchado ¿cómo se llama? Shock cultural a la inversa, de cuando pues todo muy bonito en Europa, estás viviendo la vida loca, tienes, no sé, todas estas seguridades que te ofrece la vida europea y llegas a México y pues no es de que empiezas a ver todo lo malo, pero pues sí te choquea que habías olvidado los sonidos, los olores y esas cosas. Aparte de que pues la familia, ¿y cómo te fue? Y todo eso, y yo estaba muy triste por haber dejado a Jacob y ahí planeé un mes de mochilero para irme a Chiapas. Entonces, pues yo había hablado con Jacob y le dije, mira, yo voy a estar en la selva, no necesito que me estés marcando, no quiero estar atento al teléfono. Y él lo entendió y esos fueron puntos que se fueron acumulando para decir, realmente es la persona con la que quiero estar. Fast forward, me fui a la India sola también y también no me molestó. No, tienes que contar de ese viaje después. Sí, entonces estuve viajando en Chiapas y bueno, claro, cuando tú sabes que estás enamorada de alguien cuando estás viviendo una vida increíble, estás viendo algo súper bonito y lo quieres compartir con esa persona que amas. Entonces yo lo tuve presente y dije, es que realmente, pues sí lo quiero. Solté la gran noticia en mi casa y en diciembre, fueron Navidad y eso, pasamos Navidad y en enero nos preparamos para su llegada. Wow. ¿Y cómo fue o sea, Jacob no había viajado a México antes de ir contigo, ¿sí? No había salido de Europa. O sea, él vive en Alemania y pues su acapulcazo, digamos, para él era Dinamarca e Italia, como los países donde sus papás siempre iban. Pero así fuera, no, del continente no. ¿Y cómo le fue cuando llegó? Porque también ahí habrá sido un choque cultural a la inversa, ¿no? Así en la dirección opuesta, para él, ¿cómo le fue? Porque también, o sea, él habla poquito español, pero Bueno, en ese tiempo ha casi aprendido. nada. O sea, yo me imagino a él dándole la noticia a sus papás, voy a conocer una chica, voy a ir con una chica que conocí en internet, pues igual ¿cómo le llaman? Un salto de confianza, de que pues yo iba a ir a recogerlo al aeropuerto, que yo iba a ir a contestarle. O sea, él también no tenía como que un plan B si algo no funcionaba, ¿sabes? Entonces, ahí como que ya había un compromiso, pero pues también las cosas podían haber salido mal, ¿no? Gracias a Dios no pasó eso, pero sí, o sea, toda su familia muy preocupados por él. Wow. ¿Y él preocupado, él confiado, cómo lo viste? Pues confiando en la relación, muy emocionado por México, a él le gusta mucho esta cultura californiana, entonces estaba un poco empapado. Obviamente, como buen alemán, se compró su guía de la Ciudad de México, su diccionario inglés-español, sus seguros, sus medicinas, o sea, mega preparado. Yeah. Y ya. ¿Se Sí, atrevió a usar sandalias con calcetines? Bueno, fue en febrero, no hacía tanto calor, pero sus papás sí tienen esa moda. ¿No lo viste sufrir nunca la primera vez que llegó? Pues mira, en ese tiempo que yo estuve sin él, como que yo dije, bueno, si es el bueno, vamos a probarlo. Y de verdad es que, pues no quiero decir yo que fui muy perra con él, pero sí dije, yo no quiero enseñarles esa parte de México, de Tulum, Acapulco, el VIP, Polanco, porque pues claro, ellos se benefician con el tipo de cambio, ese trato güero que tienen y esas cosas. Entonces yo dije, ese no es el México que yo le quiero enseñar. Y pues literalmente estuvimos en lugares que pues ni mi mamá va. Comimos tacos fuera del metro, lo llevé en pecero, hice que prendiera el boiler en mi casa, fue a cortar nopales al monte, subió en un taxi compartido,
ese tipo de cosas que yo dije, o sea, pues tiene que aguantar, ¿no? Claro. Entonces sí, siento que pues me pasé un poquito en el sentido de que, no de que estuviera sufriendo al 100, pero dije, o sea, es que esa es la realidad. ¿Qué quieres yo que tape el sol con un dedo? ¿Qué dijo Claro. Jacob? ¿Esto es México? Pues es que él también como estaba muy enamorado, pues todo lo que hacía sí, pero ya estas últimas veces que hemos ido a México me dice, ¿te acuerdas cuando tú me obligaste a hacer esto? Y así. ¿Y le has dicho que fue una prueba para él o algo así? Sí, ¿O? sí. Mira, en mi familia es de Veracruz y una de mis tías tiene una tradición, tiene una palmera muy alta, entonces dice que cada que un hombre quiera entrar como a la familia, tiene que bajarle un coco. Entonces, como sea, no sé. Entonces yo le platiqué a Jacob y pues Jacob le llevó el coco a mi tía. Obviamente Jacob compró el coco en la otra tienda, pero pues solo fue como chusco de la historia que tenía mi tía, porque pues eso era con sus hijas, ya con sus nietos ya casi no lo hacía. Hubiera estado padre que se subiera a bajar el coco por ti. Sí. Ah, Y pues en mi pueblo, pues todos lo quieren, lo ayudan, a él le gusta, bien, lo disfrutó. Ese primer viaje sí le choquearon muchas cosas, pero bien, muy, muy, muy a gusto, y eso fue lo que nos llevó a un siguiente nivel en la relación. sí, demostró que es inteligente, porque ir a comprar el coco para satisfacer a la tía fue una solución inteligente, la verdad. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, para cerrar esta parte de au pair, yo las recomendaciones que les daría es que investiguen bien a qué país. Después, o sea, toda la información que yo supe después dije, qué tonta, porque yo no supe esto antes. Yo sé que hay muchos países como Austria o Alemania que te pueden dar la visa de au pair y que incluso puedes aprender el idioma, en este caso el alemán, y puedes tener un certificado de alemán y con eso crecer y después aplicar a la universidad y ya echarte ahí una carrera. Obviamente le tienes que echar muchas ganas al idioma. Lo mismo en Francia. En Francia tienes una parte que se llama como Working Holiday Visa. Puedes trabajar de au pair, pero también puedes trabajar de otra cosa como mesera. Igual aprender el idioma. En Australia también. Incluso, bueno, antes de la guerra con Rusia, me llegaban correos para que seas tutor de español. Entonces puede ser maestro y cuidar a los niños y cobrar por hora. También puede ser niñera que vive fuera de la casa y cobrar más. Hay más herramientas que uno se puede dar cuenta. Desgraciadamente las reglas van cambiando. En Inglaterra como tal no hay una visa de au pair. En otros países sí lo hay. Entonces yo a las chicas que tienen como pues esa curiosidad de hacer ese intercambio cultural, de vivir dentro de la casa de alguien, y pues en intercambio uno pues les cuida a sus hijos, puedes también cuidar perros o puedes cuidar casas, puedes cuidar plantas, no solamente a los niños, hay más información cada vez, hay otros países que pues también hablan inglés demasiado y que tienen una mejor plataforma, por ejemplo, todos los países como Suiza, Dinamarca, que realmente no tienen mucho contacto con otras culturas y ellos están súper felices, incluso creo que la armas más con el español, en enseñarles español a los niños, pero claro, también te tiene que gustar porque al final, pues ese es tu trabajo, el estar con los niños. Si tú crees que no eres una persona paciente con los niños, pues entonces no es para ti. Tendrías que buscar más como pues los animales o hacer un voluntariado o otra clase de actividades que pues que te permitan tener este intercambio cultural. Lo recomiendo después de la experiencia que tuve, sí, pero lo recomendaría ser más joven para que eso te ayudara a ti a saber, porque, por ejemplo, yo tengo una prima que se fue saliendo de la preparatoria, estaba en esta decisión de qué tomar, qué carrera elegir, y en ese año ya se preparó mucho con el inglés, entonces en su carrera empezó a tomar más clases en inglés y pudo haber hecho esa doble titulación porque al final se fue a otro país. Entonces, ese año que ella dedicó, elevó sus estudios y al final le fue mejor en tema profesional. Hay una duda, porque yo no había oído nunca del programa, bueno, había oído del programa de au pair
porque si no me equivoco, una amiga que se fue a vivir a Francia para su doctorado, antes de irse hizo un au pair en Estados Unidos. Pero es solo para mujeres como, o también... También para hombres. Ah, ok. Incluso, o sea, en Estados Unidos es creo que en el único que está restringido la edad a los 27 para la visa de au pair, pero en otros países puede ser más grande. Por ejemplo, hay ahorita gente que ya está jubilada en México, que son au pairs en Australia, que incluso la familia requiere de gente pues más grande para que cuiden a los niños. Y últimamente en Alemania, si tú tienes un curso de enfermero o cuidados geriátricos, ya están siendo para gente mayor. Ayudarles, llevarlos al supermercado, hacerles compañía. Y claro, la recompensa es que una, vives en su casa, dos, no pagas ningún servicio. Algunas familias te dan incluso teléfono pagado, como te decía, carro, las cosas que tú quieras del supermercado, más una representación de ayuda económica, porque si bien no está establecido, no hay un contrato que diga que te pueden pagar el mínimo. Mm. Ya, y después, ¿y tú cómo ves, o sea, después de tu experiencia y todo lo que has investigado sobre el sistema de au pair, cómo ves las posibilidades para que después de hacer algo, una estancia de au pair, puedas conseguir un trabajo o puedas quedarte en el país? Obviamente te lo facilita porque ya tienes una razón para haber estado ahí, pero en términos prácticos, ¿tú cómo lo ves? En este país no, en Inglaterra definitivamente para nosotros no está esa puerta. Pero tengo varias amigas que se fueron a Austria, se fueron como au pair en Austria, se fueron un año, después ellos consiguieron esta visa, Working Holiday Visa, siguieron aprendiendo el alemán, perdón, y siguieron trabajando, y varias se enrolaron en la universidad y bueno, homologaron sus estudios y de ahí siguieron, pero son personas que les gusta el idioma, les gusta la cultura, que ya la conocieron y que bueno, se quedaron allá. En ese caso, yo lo veo bien. Otras amigas con Francia, me parece, igual llegaron de au pairs, aprendieron el idioma, mínimo un B1 se sacaron en francés y de ahí empezaron a buscarse trabajillos y algunas al final estudiaron y conocieron a alguien y se empezaron a quedar allá. Que a ver, también el ser au pair no es como que ya la oportunidad para conseguir el amor de mi visa, o sea, también las situaciones en las que uno se pone, incluso estando casado, no es tan fácil. Y entiendo la presión que las chicas sienten a veces por salir, por pues, conocer el gran amor extranjero, pero pues no siempre es así y no todas les va bien en la feria, entonces pues también tienen que estar preparados para todo. No porque sea güero de ojos azules significa que ya es lo máximo, ¿no? Sí, totalmente. Sí, ¿y hay límite para el número de estancias de au pair que puedes hacer o también está abierto? ¿O depende igual como del país y del lugar y demás? Una amiga se estuvo yendo de au pair varios años, estuvo en Estados Unidos, después se fue a Canadá, después se fue a Francia y así hasta que se enlistó y ahora es azafata en una aerolínea. Entonces, depende ya de cada uno pues el rumbo que va tomando su vida, porque pues una vez que empiezas a vivir en el extranjero, pues tus prioridades van siendo otras. Lo que yo también les recomiendo a las chicas que se quieren venir es que por ejemplo, cuando estás en la secundaria o en la preparatoria que, no sé, no quieres tomar clases de baile o de música, esos pequeños talentos a veces pueden ser un plus cuando escribes tu perfil para maestro. ¿Y qué sabes hacer? ¿Sabes cocinar? ¿Sabes tocar un instrumento? ¿Sabes bailar? ¿Qué les puedes enseñar extra? ¿Cuál sería tu valor para que la familia te agregue? Incluso hay una escuela de niñeras, me parece que es en Oxford, para cuidar a la gente muy rica, a los royals, a los hijos de celebridades en Los Ángeles. O sea, es todo el mundo, ¿eh? Pero es gente que habla muchos idiomas, que toca el piano, que tiene esta educación de, ¿cómo se llama? Tamayo, así de modales y sabe que Etiqueta. cubierto, ajá. Entonces, todos esos conocimientos intrínsecos que debes saber, la verdad es que eso es tu valor. Y así es como cobras también. Realmente sí es muy interesante encontrar otras alternativas para viajar, otras alternativas para crecer y para aprender.
Sí, y además algo que, que ha dicho Cintia durante su historia es algo que hemos comentado en otros episodios y es que es, al final de cuentas, pues no estamos solos en este mundo, no estamos solos en nuestras aventuras o en nuestras desdichas. eh, y algo que siempre es crucial es tener a la mano un contacto, un amigo, alguien que nos pueda entender, alguien que hable nuestro idioma. Es como crítico siempre contar con alguien, en este caso pues a otro mexicano, que pues te echa la mano, ¿no? Y que te saca del hoyo porque nunca sabes qué tan profundo puedes caer si no tienes a nadie, ¿no? Entonces, sí, pues bueno, rescatando un poquito lo que hemos dicho antes, es crítico tener amigos, tener familiares que nos echen la mano y muchos, yo creo que casi todos siempre llegamos con con esa ayudita extra, que pues al final de cuentas es un salvavidas cuando viajamos fuera de México. Y bueno, pues qué bueno que te salvaron, Cintia, porque si no, imagínate, seguirías ahí en el hostal compartiendo la comida con las ratas. Imagínate. Sí, No, no, conociendo a No, Cintia eso jamás iba a durar. no, ya sé, es broma, es broma. bueno, es que también tú tienes que construir tu propia resiliencia, ¿no? El Ujú. vivir en el extranjero, en cualquier situación, porque o sea, no fue fácil para mí estar limpiando baños de una casa ajena a mí y decir, es que yo tenía el trabajo de oficina ideal y Ujú. ahora estoy aquí. Entonces tú mismo dices, ok, pero estas fueron las decisiones que yo tomé y aquí es donde pues quiero estar por ahora, ¿no? Esa resiliencia y esa fortaleza interna uno la tiene que trabajar. Claro, y borrar de tu mente, yo creo que prejuicios, idealizaciones, todas estas cosas que, bueno, al final de cuentas, pues se van implantando en nuestra mente por películas, por series, por la información, la cultura que nos llega, pero al final de cuentas la realidad puede ser muy distinta y podemos idealizar cosas que al final de cuentas son totalmente erróneas, como bien lo hemos comentado aquí, nos has comentado, Cintia. Y yo creo que más bien, o sea, en algún momento hay una frase que era un poco estoica hasta cierto punto, decir que, que, que la esperanza a veces es una distracción incluso. Si no tienes esperanza y si no tienes expectativas, puedes ver la realidad como es, ¿no? Y es un reto bastante grande, ¿no? Pero si nos removemos muchas expectativas, si nos removemos muchas ideas preconcebidas, pues podemos ver las cosas como son, ¿no? Y entonces nuestra experiencia se vuelve totalmente distinta. Así como decía ¿cómo era Eh, no me acuerdo, pero la única forma de no estar decepcionado es no teniendo expectativas, ¿no? Y mientras más altas nuestras expectativas, más grandes nuestras decepciones. Entonces, es buena práctica, sí, tener una idea de lo que puede pasar, un plan B, es esencial seguramente, pero no tener demasiadas expectativas, porque al final de cuentas eso puede ser contraproducente y pues en vez de ver las cosas como son, terminamos con una decepción que a lo mejor nuestra resiliencia no nos da para superar. Claro, eso de la resiliencia me recuerda a una frase que subimos en Archivo Mexa en nuestro Facebook, que dice, no son los más fuertes de la especie los que sobreviven, ni los más inteligentes, sobreviven los más flexibles y adaptables a los cambios. Esta frase dicha por Charles Darwin, en Así. El origen de las especies. Ujú. Sí, y bueno, ese es otro tema bastante interesante, ¿no? Pero al final de cuentas... Y es que realmente sí tienes que ser muy adaptable, tienes que tener, yo creo que es una capacidad, o más bien dicho, una cualidad que debe de tener una persona que se quiere aventurar a vivir una experiencia en el extranjero. Ser capaz de adaptarte al entorno, ser capaz de encontrar en las cosas nuevas tu aprendizaje, porque muchas personas, pues, a veces no son capaces de probar, por ejemplo, comidas nuevas, de aprender idiomas nuevos, no se les facilita tratar a gente que es de otros países. Sí, pues lo vemos aquí, ¿no? O sea, justo antes de empezar el podcast estaba platicando con el vecino, que es muy platicador y me entretiene mucho siempre cada vez que platico con él. Y estábamos comentando precisamente que, por ejemplo, la comunidad de los chinos que vienen acá a las universidades son una cosa muy diferente, o sea, porque muchos de ellos sí se integran bien, pero muchos de ellos no. O sea, hacen sus grupitos, hablan en chino todo el tiempo, y como son muchos, pues no les cuesta trabajo. Y entonces hacen su vida, están aquí como estudiantes de intercambio 6 meses, un año, hacen todo un posgrado a veces y salen sin saber el idioma. Entonces no tienen tampoco mucho interés y pueden ser personas súper inteligentes. Eso es una cuestión aparte, pero como que no se les da tan fácilmente Integrarse. integrarse, porque al final de cuentas encuentran su comunidad
fuera de casa y ahí se quedan, ¿no? Porque es lo más cómodo, es lo más fácil y es más o menos también, o sea, hay que también tener como un cierto balance, ¿no? Entre lo que es más cómodo y lo que es una ayuda verdadera, ¿no? O sea, nuestra comunidad de mexicanos aquí en Coventry, pues somos poquitos y todo, ¿no? Pero nos echamos la mano, convivimos, hacemos piñatas juntos a veces, cosas de ese estilo. Y es a lo que iba, o sea, sí está muy bien, o sea, es esencial que si te enfrentas a cualquier cambio grande en la vida, pues tienes que ser flexible, tienes que tener una estrategia, tienes que tener conocimiento sobre las decisiones que vas a tomar, etcétera, ¿no? Pero también en una mayor escala también está el hecho de que la comunidad y la sociedad también tienen que adaptarse, también tienen que ser resilientes. Y entonces nosotros como mexicanos en el extranjero, como una comunidad de amigos, pues también nos tenemos que adaptar entre nosotros y hacer, mantener esa comunidad, pero, pero adaptándonos también a los cambios, ¿no? Y bueno, es también parte de lo que ha sucedido entre nosotros. Ahorita Sara y Adrián pues ya no están en Coventry, nos tenemos que adaptar, pero seguimos siendo amigos. Ese tipo de cosas también son importantes, ¿no? Adaptarnos como individuos y adaptarnos como comunidad. Sí, Sí, bueno, también siento que ya para un poco cerrar ese tema, cuando vives en el extranjero o cuando estás de au pair, también te da una visión de la imagen que tiene México en el mundo, que no es la que tú piensas que tiene, y lo mismo la visión que tú tienes de otros países. Entonces ahí se da pues ese intercambio cultural y ese choque, que era lo que yo quería, ¿no? Como quitarme esas barreras, conocer nuevas formas, porque pues simplemente yo cuando estaba trabajando en la casa de la señora, ok, lavar los trastes, tu mamá te enseñó a tu forma, vienes aquí y hay un montón de cosas, hay una forma inglesa de lavar los trastes, tienes un dishwasher y esas cosas que pues a ti te van volando la cabeza y diciendo, ok, tal vez la forma en la que a mí me enseñaron no es la única, ni la más correcta, ni la principal. Claro. Hay muchas, bueno, es otro tema aparte que yo creo que vale más de un episodio que hagamos en el futuro de esas peculiaridades que nos hemos encontrado, sobre todo con la cultura inglesa. Y lo que dices de los trastes a mí me tiene todavía en shock. No, no es cierto. Pero sí es curioso, bueno, para explicarles, pues nosotros en México normalmente tenemos nuestro sistema, ¿no? Que están todos los trastes en un lado, tenemos muchas veces una jicarita, un botecito con agua y jabón. mezclamos el jabón. Ahí tenemos nuestro zacate, nuestro estropajo, y con eso lavamos y enjuagamos y listo, ¿no? Los ingleses normalmente tienen pues una un lavadora. bueno, muchos tienen sí, lavatrastes, que no es más común que en México, pero tienen también una especie de charola o sí, una vasijita de plástico, la llenan de agua caliente, avientan todo ahí, trastes, jabón, le dan una sacudida así nada más, y no los enjuagan y los escurren. Entonces a mí todavía me causa un poquito de conflicto así ver que los trastes están escurriendo de jabón ahí afuera, ¿no? Y digo, ay, bueno, está bien. Y sobre todo en los restaurantes, ¿no? Que ves a veces que los cubiertos o las tazas. Bueno, a mí me ha tocado ver en algunos restaurantes donde le hacen así y de repente me llega como que el cubierto con algo de jabón que le queda. Y yo... Sí. En los restaurantes en muchas partes del mundo prefieres no saber lo que pasa en la cocina. Sí, claro. Sí. Ahí prefieres la bendición de la ignorancia, pero no es cierto. También hay muchas regulaciones y las cosas están bien, ¿no? Pero sí es esa parte del contraste cultural que nos llevamos al venir acá, que otros se llevan obviamente al llegar a México, pero bueno, pues así son las cosas. Así son las cosas. Y pues muy interesante a final de cuentas, ¿no? Todo lo que se puede dar y lo que se seguirá dando, porque pues a pesar de que llevamos varios años aquí, pues todavía no lo sabemos todo y seguimos llevándonos más sorpresitas como estas. Cintia llegó para quedarse a Reino Unido. Sus razones han sido muy variadas en toda esta plática, pero aquí seguimos. Y si tú que nos estás escuchando tienes la curiosidad de venirte y de aplicar como au pair, ya sea a Reino Unido o cualquier país, pues esperemos que la información que aquí te hemos brindado te sea de utilidad. Y bueno, Cintia, antes de que cerremos el capítulo, para los que tengan dudas y quieran contactarte, ¿nos podrías proporcionar tus redes sociales? Sí, en Facebook estoy como Cintia Anaid Sid Paz y en Instagram estoy como Anaid Paz y ahí en el Instagram está el link a mi correo electrónico.
Bueno, perfecto, muchas gracias, Cintia. Yo creo que si tienen alguna duda, pues también le pueden escribir a Cintia, nos pueden escribir a nosotros. Nosotros también tenemos nuestras redes, obviamente. Tenemos Facebook, TikTok, YouTube como Archivo Mexa. Estamos en Instagram como Archivo Mexa Podcast. Y nuestro correo es archivomexa@gmail.com. Entonces, cualquier duda, cualquier cosa en la que los podamos ayudar, pues con mucho gusto. Estamos en contacto, nos escriben también sus experiencias, cómo les ha ido siendo au pair, si lo han vivido, si les gustaría, etcétera, etcétera. Ahí estamos al pendiente y en lo que les podamos ayudar, pues con mucho gusto. Si tienen una historia similar o si les gustaría que habláramos de algún otro tema, ahí nos pueden contactar a nuestro correo. Y si se pasan por nuestras redes sociales, pues no se olviden de darnos un like, suscribirse y compartir. Bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias de nuevo, Cintia. Gracias. Y nos vemos en el próximo. Ahí los esperamos. A seguir El soñando próximo- sin fronteras. Nos vemos en el próximo Archivo Mexa. Bye.